Buenas tardes, ¿cómo están, estimados alumnos, estimados profesores que nos acompañan, algunos compañeros adjuntos que también están aquí con nosotros y por supuesto a nuestro invitado, al doctor Enrique González Ruiz, que en un momento lo presento de manera completa, pero es posible que hoy en especial, aunque sabemos que afortunadamente el auditorio es muy grande, digo a comparación luego a auditorios más chiquititos, y que es muy difícil ya en la facultad con los miles de estudiantes que están aquí en la facultad, tratar de avisarles casi en propia mano, además de las redes, por supuesto, de las redes sociales. De cualquier forma, nos acompañan, les decía yo, es posible que estén prácticamente mis dos grupos de clase de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, los muchachos de argumentación y expresión escrita, y los muchachos en la materia de Estado, sociedad y derecho. Afortunadamente nos toca ver en ambas materias temas de actualidad, en el caso de argumentación sobre todo hasta para debate, para la temática que les permita argumentar, y bueno, lo van a ver muy claramente en relación a nuestro invitado y al tema que nos ocupa el día de hoy, la educación superior y la elitización de las universidades públicas es uno de los temas muy actuales en función de todo lo que sucede en estas universidades públicas. Por supuesto, nuestra propia Universidad Nacional Autónoma de México tiene una enorme relevancia, no solo por lo que les he mencionado en clase, que la UNAM en educación superior sigue siendo cabeza del sector de educación superior, en muchos sentidos por la gran historia que tiene, ¿verdad? Desde 1551 como Real y Pontificia Universidad Católica y por supuesto imperial o por orden de los reyes, pero ya para 1910 se convierte en el periodo de Porfirio Díaz y con don Justo Sierra como secretario de Instrucción en Universidad Nacional, y desde el siglo pasado va a ser prácticamente la única en términos de concentración de la gran cantidad de carreras que fueron desarrollándose en el siglo pasado, y nos tocó a nosotros o varios maestros de las generaciones de los 70s, de los 80s, saber que venían a esta Universidad Nacional compañeros de todos los estados de la República, porque no había todas las carreras ni todas las universidades. Y bueno, ya después de estos años empezaron a crearse otras universidades grandes, como la UAM, por ejemplo, ¿no? La Metropolitana. Empezaron ya en años más recientes, ¿verdad?, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y por supuesto una gran cantidad de universidades públicas ya en todos los estados de la República, pero la UNAM sigue pesando, quiero decir, en función no solo de la gran cantidad de alumnos, más de 300,000, casi 400,000 alumnos, algunos en presencial y otros en línea,
sobre todo también ya en otro tipo de carreras de grado, de maestría, etcétera, pero sigue teniendo ese papel fundamental. Pero además de tener ese papel fundamental, resulta que la Universidad Nacional refleja mucho de lo que sucede en todo nuestro país con respecto de esta desigualdad, elitización que se da en algunos casos, ¿verdad? Económicamente, que se concentra en pocas familias o pocos individuos, una alta concentración de capital. En el caso de la UNAM, pues más que esta concentración de capitales de altos salarios, ¿verdad? Algunos o la mayor parte de los funcionarios universitarios, y bueno, da lugar a esa elitización también en términos de trabajo, ¿no? A diferencia de la mayoría de nuestros colegas profesores que están con nombramiento de asignatura y que según el contrato colectivo es de 470 pesos semana mes, semana quincena, prácticamente son los 100 pesos prácticamente por hora, y entonces pues resulta una enorme diferencia al respecto, ¿no? Que habla de esa elitización, y por supuesto también lo saben los muchachos como alumnos, que siempre se menciona especialmente la cuestión, entre comillas, de privilegio, ¿no? De estar en la Universidad Nacional, digo entre comillas porque corresponde también a esa elitización al respecto, ¿no? Y entonces, pues vamos a dar la palabra al doctor Enrique González Ruiz, que nos ha hecho el favor de acompañarnos el día de hoy. Él ha sido un profesor de varias universidades públicas. Estaba yo viendo su currículum, que pues no solo es colega profesor en la Facultad de Economía, le ha tocado en varias facultades de aquí, de la propia UNAM, en Derecho, que es una de sus carreras, quiero decir, en función de su carrera inicial como abogado y después también maestría en Derecho y otro doctorado en constitucional, Derecho Constitucional. Pero en un momento dado, pues el currículum menciona que también le ha tocado conocer, vivir, estar, participar en diversas universidades públicas. Fue nada menos que rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. Y entonces, imagínense ustedes si no va a conocer a las universidades por dentro, por así decirlo, en función de la experiencia docente que tiene, y además una cualidad que nosotros le destacamos muchísimo a nuestro compañero y amigo, el profesor Enrique González Ruiz, ha formado parte, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad en Guerrero, que ustedes, bueno, los muchachos, no sé si están totalmente enterados, nos va a tocar ver un poco esta situación a la hora, en Estado, Sociedad y Derecho, a la hora de ver desaparición forzada y el caso de Ayotzinapa, y pues resulta que en Guerrero la guerra sucia tuvo años, ¿no? de matanzas, de secuestros, de desapariciones, de tortura, y bueno, se forma una comisión de la verdad en la que le toca participar a Enrique, y en algunas otras cuestiones de derechos humanos académicamente para formar una maestría y un doctorado en la UACM sobre derechos humanos, que le tocó además coordinar, ¿verdad? Y como investigador en la UACM.
y pues sobre todo ya en épocas o momentos actuales le ha tocado hasta participar en tribunales populares, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense ustedes si no tiene pues esta enorme experiencia con respecto de los asuntos universitarios, de los asuntos de derechos humanos y en general lo que seguramente nos comente el día de hoy. Entonces, doy la palabra, por favor, Enrique. Gracias. Muchas gracias. Yo agradezco la gentileza de la maestra María Esther porque es muy generosa al dirigirse a mí. Y ya que estamos aquí, pues voy a tener que dedicar esta modesta intervención, esta plática con ustedes, a mi amigo Jorge Veraza. Gracias, Jorge, gracias a su niña por decirnos que aquí está qué bueno, presente Veraza, sí, mi amigo profesor. Jorge, sí. Hombre muy querido por mí, muy cercano, gran amigo, que, pues como sucede en la vida, ¿verdad? Se fue, pero sigue aquí con nosotros. Y a través de su hija, de la maestra Cecilia Peraza. Bienvenida, maestra. Un gusto. Ay, sí, por favor. Ya fallecido el maestro Peraza. Hablar de la Universidad Mexicana y en particular de esta gran universidad, de esta que es la catedral de las universidades de México, dijo la maestra que es cabeza de sector porque usa un término administrativo, yo digo que es la catedral de la universidad, frente a la cual muchas otras instituciones son apenas capillitas. A ver si no me oyen porque no me van a dejar entrar después a esas universidades por andarles diciendo capillitas, pero esta gran universidad, la Nacional Autónoma de México, es uno de los logros que el pueblo de México se ha dado en su historia porque la ha mantenido por siglos, claro, en circunstancias a veces muy complejas, en tiempos a veces muy violentos y en condiciones no siempre favorables para el desarrollo académico y el desarrollo intelectual. De modo que nos congratulamos de estar en este lugar y de poder referirnos un poco a ese tema de la elitización que ha preocupado porque la forma de funcionamiento de las instituciones que se conocen como de alta cultura o de tercer nivel, dicen en otra terminología, pasan en este momento, en este país, por circunstancias que se derivan de la propia dinámica que vive la sociedad mexicana, pero también de la historia particular de estas instituciones y en particular y en especial de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué son a fin de cuentas las instituciones estas que los organismos internacionales de México llaman de tercer nivel? El nivel de primario, el primer nivel sería el primario, primaria y secundaria. El segundo nivel sería lo que llamamos el nivel medio superior y el tercer nivel de licenciatura para adelante hasta donde quieran llegar las instituciones. Hoy el postdoctorado es una realidad en muchas partes y pues el conocimiento es infinito, no hay manera de alcanzarlo, no hay forma de decir aquí terminó el conocimiento respecto a determinada ciencia, porque sigue avanzando, sigue adelante, y entonces la sociedad ha creado instituciones para ir trabajando sobre el saber en sus diversas expresiones. Esta universidad en particular es una muestra de cómo nuestro país se ha venido desenvolviendo, ha tenido diversas etapas, fases
que la caracterizan, y ha tenido siempre al fenómeno de la educación y en particular de la superior como un rasgo distintivo. Los pueblos luchan por tener educación, las personas queremos, aspiramos, deseamos a superarnos en todos los ámbitos de nuestra existencia. Somos seres multidimensionales, tenemos una existencia biológica porque somos animalitos, formamos parte de la naturaleza como una más de sus especies, y ahí tenemos necesidades y ahí tenemos aspiraciones. Pero no solo somos animalitos, somos también entes que decimos, que pensamos, aspiramos a ser pensantes o sentipensantes, como se dice ahora, para hacer ver que el pensamiento nunca está desligado del sentimiento, que va siempre acompañado de lo que nos hace sentir cosas, aspirar a cosas, y que llega a ser en algunos casos, como en el caso de personas creyentes, aspirar a tener espíritu y trascender más allá de la vida física material. Hay personas que creen que un día habrá un cielo al que podrán llegar y permanecer eternamente en él. Eso también forma parte de la persona. Y ahí también tiene aspiraciones. Y la dimensión social es aquella que el ser humano desarrolla para poder convivir con las otras y con los otros, para poder obtener la plenitud en todas las otras dimensiones y en esta misma de lo social, en la necesaria convivencia con los demás. Porque a fin de cuentas, como dice Alberto Cortés, todos somos los demás de los demás. Nosotros decimos que los demás a lo mejor son inferiores a nosotros, o hay quien dice que los demás son inferiores a nosotros, pero obviamente que eso no es cierto, porque nosotros también seríamos inferiores porque somos los demás de los demás. Los demás dirían que nosotros seríamos inferiores a ser los demás de ellos. En todas las dimensiones el ser humano busca trabajar, busca ser mejor, busca llegar a ámbitos y niveles en los que pueda aportar algo, dejar huella de su paso. Y eso se llama educación. Para eso necesita la persona educarse. En el inicio la educación es natural, la proporciona el medio. Aprendemos a caminar, aprendemos a comer adecuadamente, aprendemos a convivir con la naturaleza sin necesidad de que asistamos a una institución determinada. Pero a medida que la vida se complejiza, vamos requiriendo que lo natural se vuelva institución, que haya algo material que dé vida a lo que en lo ideal nosotros hemos creado como y derivado de lo natural, nosotros hemos conformado como parte de nuestro ser. Es así como la educación surge en las sociedades humanas, como ideales, como aspiraciones, como metas, transformadas en instituciones que se especializan en sistemas, en fórmulas, en métodos, en teorías, en ciencia. Aspiramos a crear ciencia los seres humanos. Somos ambiciosos. Decimos que podemos llegar a la verdad mediante el saber científico. Somos ambiciosos los seres humanos. Y todo eso lo desarrollamos
en el tema de la educación. Como somos una especie biológica, tenemos fases de nuestra existencia. Y entonces vamos sistematizando la forma de educar de acuerdo con nuestra propia existencia. En la fase inicial tenemos educación básica, lo más elemental, lo que podemos aprender cuando tenemos menos capacidades mentales desarrolladas. Y así va creciendo el nivel de complejidad en el que vamos desarrollando la educación. Y ya dije que eso no tiene límite. Ya dije que ese nivel de complejidad puede alcanzar cosas que hoy ni soñamos. Porque, por ejemplo, yo que me dedico al tema de los derechos humanos, hace muchos años, casi en toda mi vida profesional, hoy yo puedo decir que los seres humanos tenemos el derecho humano al uso de la Internet. Si yo hubiera dicho esto hace 20 años, hubieran dicho, oigan, ese cuate está loco, miren, ¿de qué está hablando? Eso ni existe. Es una idea que él tiene, que quién sabe de dónde sacó. Y hoy todos los presentes y todas las presentes saben a lo que me estoy refiriendo y saben que cuando menos tengo un principio de razón para decir que todos tenemos el derecho humano a la Internet, que se ha convertido en un derecho general, en un derecho irrenunciable, en un derecho que tiene que estar al alcance de todos los seres humanos del planeta. Así son las ciencias, así es el saber científico. Lo que ayer, hace poquito, parecía una tontería o una locura, hoy es una realidad. Y la locura de hoy, lo que hoy parece una locura es la inteligencia artificial. Eso de que seremos capaces de seguir controlando a las máquinas, esa pregunta que nos hacemos. ¿Seremos capaces de controlar a la Alexa que tenemos ahí en la casa y le decimos, Alexa, ponme a los Beatles porque son mi grupo favorito? ¿Seremos capaces de controlar un día la evolución que tendrá sin duda ese conocimiento? Bueno, pues así funciona el saber y así funciona la educación. La universidad aspira a ser la institución que recoja lo más avanzado del saber y lo transmita de generación en generación para que la sociedad sea capaz de producir y reproducirse a sí misma de una manera que supere al anterior estado que tenía. Suponemos que el saber siempre nos conducirá a estadios mejores. Aspiramos, queremos, aunque a veces tenemos regresos muy graves, muy severos, como hoy en Palestina, ahorita en este momento en Palestina, hoy. Imagínense hoy que es marzo del año 2024, ya entrada la segunda década del siglo XXI, las barbaridades que es capaz de cometer un ser humano, porque son seres humanos los que andan masacrando al pueblo palestino, los sionistas. Tenemos a veces regresiones, pero en la educación aspiramos a que el saber siempre nos hace mejores personas, nos hace capaces de comprender mejor a las y los demás, nos hace capaces de diseñar mecanismos para convivir mejor, armónicamente, con respeto. El centro de los derechos humanos es el respeto al otro, el respeto a la otra. Ahí es donde radica el éxito o el fracaso de los derechos humanos. Si no respetas al otro, no respetas nada. Y el otro naturalmente no te va a respetar, no tiene por qué respetar si tú no ofreces respeto. Aspiramos a crear sociedades mejores y entonces la universidad tiene ese sentido. Concentrar lo mejor del saber, trabajarlo sistemáticamente en áreas
establecer instituciones que manejen esas áreas, que las sistematicen, que las ordenen, que las transmitan, para que formen seres humanos con capacidad de devolver a la sociedad lo que han recibido y de plantear nuevas ideas para que la humanidad continúe en su interminable avance. Así es como surge la universidad. Y también surge como un fenómeno del poder. Ustedes que estudian ciencia política, que se dedican a esa cosa tan tremenda que es el poder, deben saber seguramente que la educación es un componente del ejercicio del poder. Por eso es un terreno tan difícil, tan inestable y tan en permanente disputa en la sociedad, porque todos los grupos que hacen política en la sociedad, todos, de la ideología que tengan o del color que los pinten, todos los grupos aspiran a controlar el fenómeno educativo para que sean sus ideas, para que sean sus concepciones, para que sean sus visiones las que nutran el quehacer político en esa sociedad determinada. Por eso es un espacio en permanente disputa. Por eso es uno de los espacios donde se refleja con mayor claridad la lucha que se da entre los sectores que conviven en la sociedad, entre los sectores que a veces coinciden y comulgan con ideas y apuntan en la misma dirección, y a veces no comulgan, no coinciden, sino que confrontan y contienden en la sociedad. Hoy el mundo vive una etapa de ese tipo. Hoy la humanidad vive una etapa convulsa, difícil, compleja, carente de precisiones y de claridades, y por ello incierta. ¿Y por qué es eso? Pues porque un largo periodo histórico de hegemonía política, ustedes lo van a comprender mejor que yo, un fenómeno de hegemonía política de un imperio está comenzando a modificarse, porque la hegemonía de ese imperio ha entrado en declive. Me refiero al imperio norteamericano. Ese imperio ha entrado en declive. Y se percibe, a mi entender con claridad, por la manera de operar de ese imperio. Ese imperio se ha mantenido siempre por la violencia, por las armas, por el despojo de territorios a otros, por la apropiación de recursos naturales ajenos, como todos los imperios. Ese imperio que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, no surgió, se fortaleció después de la Segunda Guerra Mundial, hoy empieza su declive. Y si no, ¿cómo se manifiesta el declive? Antes daba golpes de Estado muy en serio ese imperio e imponía muy rápidamente su voluntad en cualquier parte del planeta donde había problemas para él. Los golpes de Estado eran rápidos, fuertes, depredadores, muy dañinos, causantes de decenas de miles de seres humanos muertos. Hoy el golpe de Estado que pudo dar el imperio, todavía pudo dar un golpe reciente en Perú. Tiene preso a Pedro Castillo, el imperio norteamericano. Pero vean la caricatura de golpe de Estado que es esa de Pedro Castillo. Tienen una presidenta que quién sabe si sea la que gobierna. Nadie sabe bien cómo es la situación concreta política en Perú. Y en cambio sí sabíamos muy bien en tiempos de Pinochet quién mandaba en Chile.
era muy claro. La contundencia de los actos del imperialismo eran claros, era fuerte y era notable. Hoy ahí tiene problemas. Tiene problemas para renovarse en el mando del imperio. Biden aspiraría a reelegirse y casi era una regla la reelección en los Estados Unidos de Norteamérica, porque 4 años es un periodo corto de gobierno y casi todos los presidentes norteamericanos se han reelecto. Pues a lo mejor Biden no puede porque hay otro personaje de características muy extrañas que se apellida Trump, que le va a competir y a lo mejor le gana la elección. Tiempos complejos, tiempos difíciles, y la gente vota por esos personajes, como votó por Milei en Argentina. ¿Saben ustedes que hay un personaje curioso, exótico, extraño, que se llama Javier Milei, que gobierna Argentina? ¿Y saben ustedes que votó por él la mayoría de los argentinos que están en el padrón electoral? ¿Y saben ustedes que el pueblo argentino tiene un alto nivel cultural? Que es un pueblo muy educado, que es un pueblo muy preparado. Difícil de entender, difícil de explicar, tarea para la ciencia política. ¿Por qué la mayoría de los argentinos votaron por Javier Milei? Ahí les encargo la tarea a los que quieran dedicarse al tema, a los que les guste entrarle a cosas novedosas e interesantes. Y tiene esto que ver con la UNAM y con la elitización de la enseñanza. Dirán, no, pues ya se le fue la onda, Enrique ya quién sabe dónde anda. No, tiene que ver con el tema que estamos trabajando, porque también México pasa por una etapa incierta. En 2018 ganamos el pueblo de México una elección, Ya habíamos ganado otras como pueblo, pero nos habían hecho fraude. En 2018 ganamos la elección, pero pudimos imponer el triunfo. ¿No creen ustedes que esos procesos históricos son producto de algún elegido, algún personaje que nos mandó el cielo? No, son producto de procesos históricos. Ganamos una elección. Y es probable que el resultado de esa elección se refleje ahora en 2024 y vuelva a quedar la misma corriente que ganó esa elección. Es probable. Le llaman la cuarta transformación. Y les voy a decir una cosa, fíjense que la UNAM no forma parte, la burocracia de la UNAM, los que mandan en la UNAM, los que gobiernan en la UNAM, no forman parte de ese proceso. Están en contra de ese proceso. Como está la Corte, se han dado cuenta que hay una pelea de intereses entre unas corrientes y otras, porque la sociedad no es una ruta de un solo destino, no es nomás para allá siempre. La sociedad es de ida y vuelta, la sociedad va y viene, la sociedad es de ir y venir, compleja, difícil. De modo que hoy tenemos la existencia de un núcleo de poder que es el hegemónico en el país, que se llama el proceso de la cuarta transformación, que todavía no tiene perfiles muy claros para mí. Por supuesto, socialista no es, por supuesto, tal vez no sea de izquierda, tal vez, o sí, quién sabe. Por supuesto que hace cosas que a mí me parecen interesantes, sí, pero hay otras que no me parecen tan interesantes, como lo de Ayotzinapa. O sea, hay de todo. Es un proceso incierto. Es un momento histórico complejo el que vive México, y la UNAM no está con ese proceso. La UNAM está con los de antes. Bueno, la burocracia de la UNAM, porque hay de todo en la UNAM como en la sociedad. También en la UNAM hay, igual que en la sociedad, unas tendencias y otras a su interior que juegan, a veces todas en el mismo sentido, y a veces unas para un lado y otras para otro, y a veces en contra. Así funciona la sociedad, y la UNAM es una sociedad también.
Y no es extraño, miren, no es extraño que la UNAM no esté con el sector hegemónico en el Estado. La UNAM tampoco estuvo a favor del cardenismo cuando la expropiación petrolera. Tampoco. Al contrario, la UNAM estaba en contra de todo eso. Y ya para entonces se llamaba UNAM, porque en 29 obtuvo la autonomía. Pero estaba en manos de grupos conservadores. Hoy está en manos de personas que comulgan con los intereses del anterior régimen. Porque la UNAM ha creado una estructura de organización y de gobierno que le permite, con la autonomía ganada por la comunidad, que le permite definir sus propias reglas. A eso le llamamos un proceso de elitización. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? A ver, ¿cómo podemos entenderlo claramente? La UNAM estuvo en contra de la Revolución Mexicana. No hubo participación en el Congreso de 1917, que dio lugar a la Constitución política que tenemos. No estaban los intelectuales de la Universidad, entonces Nacional de México, todavía no era autónomo, no estaban. Habían estado con el Porfiriato. Todavía ustedes, si son observadores, se pueden dar cuenta de que sí es real el fenómeno de que haya distintas vertientes y distintas corrientes al interior de las instituciones educativas. ¿Saben cómo se llama el auditorio más grandote de esta universidad? Yo digo que Che Guevara, pero la universidad lo llama Justo Sierra. Y yo no digo que se llama Justo Sierra porque él fue un intelectual del Porfiriato. Él dirigió la secretaría que se llamaba de Instrucción, y a mí la palabra instrucción no me gusta porque se instruye al que quiero dominar. Yo educo para liberar, quiero liberar. Por eso yo digo que sí me gusta ser educador, no me gustaría ser instructor. Yo no quiero instruir a la gente para que me obedezca. Yo quiero instruir a ver si consigo que se emancipe. Porque yo tampoco voy a emancipar a la gente, si yo no soy nadie para... No, yo proporciono elementos para que la gente se emancipe. Bueno, pues eso que ustedes ven ahí en la Facultad de Filosofía y Letras es una muestra viviente, hoy, que ustedes pueden ver y pasar si quieren ir por ahí, de que sí existen las diferencias sociales al interior de las instituciones. Ahí está, una prueba histórica viviente, sin ninguna duda. La UNAM entonces estuvo en contra de la revolución, la Universidad Nacional de México estuvo en contra de la revolución, o fue ajena, para ser más preciso. Pero sí estuvo en contra del cardenismo, por supuesto. Se organizaron los intelectuales más destacados de México para estar en contra de las medidas que tomaba el cardenismo, en particular la expropiación petrolera, y por eso creó el gobierno el Instituto Politécnico Nacional. El IPN fue un contrapeso que se buscó para que la intelectualidad, que todavía era porfirista, ya por los años 30 de este siglo, todavía era porfirista la intelectualidad mexicana. De ahí nació el PAN, el Partido Acción Nacional, para que hubiese ciertas posibilidades de que el país pudiera formar técnicos e intelectuales capaces de incorporarse a un proceso nacionalista, como fue el ingeniero Cárdenas. Bueno, no el general, perdón, el general Cárdenas. Entonces, así funciona la vida real y así la política real también.
la realpolitik, como le llamaban los europeos, sí, muy elegantemente. Luego le parecen a uno medios presuntuosos, pero así le llamaban la realpolitik. La UNAM entonces ha sido siempre una institución que ha operado con su propia lógica, aunque los cambios estén dándose en el resto de la nación o en lo político formal del país. Así que no es extraño que esté en contra de ese fenómeno que llaman la Cuarta Transformación. No es ninguna casualidad, ni es extraño históricamente. La UNAM sigue estando con el viejo régimen, porque tiene una estructura legal que fue creándose durante muchos años, que está cobijada por la autonomía, que permite ese funcionamiento, propicia ese funcionamiento en la vida real, en la sociedad de carne y hueso. A eso es a lo que yo llamo elitización. Porque además, les debo decir que en el sector pensante, en el sector que hace academia, en el sector que trabaja con el pensamiento, algunos nos asumimos como trabajadores del intelecto, pero principalmente somos trabajadores. Yo no creo ser superior a una persona que arregla el jardín, o a una persona que trabaja como albañil, o a una persona que vende en la calle. Yo no tengo ninguna razón para creerme superior a nada ni a nadie. Yo estoy convencido de que somos iguales. Y yo me asumo como un trabajador académico, como un trabajador del intelecto. Pero hay otras personas que sí piensan que el saber otorga cierto estatus social que lo hace distinto y en ocasiones superior a los demás. Si hay quien piensa de esa manera y que no creen que el académico sea un trabajador, que es de una naturaleza distinta, porque el trabajador labora con las manos, dicen el trabajador, y en cambio el intelectual piensa. Y yo digo, no, lo mismo es trabajar de una forma que de otra manera, de otra forma. Entonces, la Universidad Nacional de México, cuando viene la reconstrucción del Estado mexicano después de la Revolución, el Estado crea el Instituto Politécnico Nacional como un contrapeso al pensamiento conservador que dominaba la UNAM. Entonces este pensamiento conservador se empata cuando al final del cardenismo el Estado mexicano se inclina más a la derecha de lo que había estado. Cuando aparece Manuel Ávila Camacho y su primer acto de gobierno dice, yo gracias a Dios que soy creyente. Y luego viene Miguel Alemán y todavía más el país se vuelve hacia posiciones mayormente conservadoras. Y en ese lapso se crea la ley orgánica que todavía rige a la Universidad Nacional Autónoma de México en los años 40. Y en esos años se crea una estructura de gobierno al interior de la UNAM que la hace elitista. Porque 15 personas, 15, gobiernan esta entidad político-jurídica que se llama Universidad Nacional Autónoma de México. 15. Dijo la maestra que aquí hay cerca de 400,000 alumnos y casi 100,000 maestros o 100 y pico mil maestros. A 500,000 de seres humanos los gobiernan 15 personas. Pues no parece eso muy democrático. No comulga con las ideas de que México es un país democrático, donde se toma la opinión de todos,
donde cuenta la opinión de todos, donde vale la opinión de todos. Al contrario, es una estructura cerrada que funciona pues de manera muy discreta. Para no usar otro término, diré que la Junta de Gobierno funciona de manera muy discreta, nombra a los directores, nombra al rector, dice que hace consultas, seguramente sí las realiza, como no, pero tomar en cuenta lo que les dicen, quién sabe, porque su decisión es absolutamente inatacable. No hay ninguna forma política, ni jurídica, ni de ningún tipo, bueno, política sí puede haber, pero jurídica, para impugnar las resoluciones de la Junta. Esa estructura de la ley orgánica todavía permanece. Y esto se agravó cuando llegó a nuestro mundo y al continente latinoamericano y a México el neoliberalismo. Los que tengan interés y ganas en el tema de la educación superior en México en la etapa neoliberal, léanse un trabajito que está en internet que se llama El Banco Mundial y 3 décadas de reformas educacionales en América Latina. Es de Susana E. Bior, B chica I-O-R, Susana Bior, y de María Betania Oreja Cerruti, 2 maestras de la Universidad Nacional de Luján, en Argentina. Luján. La maestra Bior y la maestra Cerruti escribieron El Banco Mundial y 3 décadas de reformas educacionales en América Latina. Ahí van a encontrar bien explicado, muy claramente dicho, el proceso por el cual el Banco Mundial se convirtió en el educador del mundo. En la fase neoliberal el banco fue el educador del mundo. ¿Por qué? Porque habían cambiado las condiciones materiales del planeta y habíamos entrado a una fase que ellos llamaron la globalización. Nosotros decimos que es imperialismo, pero se conoce como la globalización, dirigida por el pensamiento neoliberal. La ideología que nutrió a la globalización es el neoliberalismo. Y el neoliberalismo no es más que la fase más descarnada del capitalismo. Es el mismo capitalismo, no ha cambiado. Ese es tan necio de quedarse en la humanidad. Es el mismo capitalismo en su fase de hoy, que es la fase neoliberal. Y claro que disputó y ganó el neoliberalismo el tema de la educación, por supuesto. Y se lo quitó, le quitó el control de la educación a un organismo de Naciones Unidas muy liberal, avanzado, no neoliberal, liberal avanzado, que se llama la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, y en inglés, UNESCO. Le quitó el control, prácticamente anuló el neoliberalismo a la UNESCO, porque la UNESCO andaba con unas ideas extrañas. Decía que todos los estados del mundo debían destinar cuando menos el 8% de su presupuesto nacional para la educación. ¿Qué se cree? Si la educación es un negocio para el capitalismo, igual que cualquier otra actividad humana. Pues la UNESCO no creía tanto en eso de que fuera negocio y tenía planteamientos muy avanzados en materia educativa. Tiene, porque existe, pero muy formalmente, porque en esta etapa neoliberal, como nos explican en este trabajo,
que nomás pónganlo en internet y lo pueden bajar, nos explican muy claramente, en la etapa neoliberal, el control de la educación lo lleva el Banco Mundial. Después se disfrazó un poquito porque se oía muy feo. Cuestionamos mucho los que siempre estamos en contra de eso. Le decíamos, ¿cómo que un banco educador del mundo? No, los bancos que se vayan allá al ámbito financiero, lo educativo es distinto. Y entonces, como se oía muy feo que fuera un banco el educador del mundo, se lo entregaron a un organismo que se llama Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y ese es el educador del mundo. Les tengo la nueva de que la reforma educativa que aquí nos impusieron, contra la que luchó la CENTE y contra la que se hizo la huelga de la UNAM del 99-2000, esa, les tengo la buena nueva, no fue obra de ningún educador mexicano. Eran órdenes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y después materializadas por la OCDE. Y claro, en la UNAM, pues este modelo encontró campo propicio, porque estaba en manos de personas que tenían una muy buena ley orgánica para ellos, que les permite reproducirse permanentemente en todas las dependencias de la UNAM como una especie de, como un segmento social. Algunos le dicen casta, pero a mí les dicen casta dorada, son un poco mal hablados yo les digo un segmento de la sociedad para que no digan que soy mal hablado. Permitió el crecimiento y el fortalecimiento de esos sectores. Y son los que gobiernan la UNAM, los que mandan por conducto de la Junta de Gobierno, formada por 15 personas, 15 intelectuales, muy respetables. Yo no tengo nada contra ellos en lo personal, pero digo que son muy poquitos, poquitísimos, casi insignificantes para una comunidad de casi 500,000 de personas. Digo, me parece hasta como de lógica elemental. En este trabajo de Cerruti y de Biot, se va describiendo cómo se fue imponiendo en el planeta entero el modelo educativo neoliberal. Desde los primeros actos, como los primeros actos en los documentos, reseñados en los documentos del Banco Mundial, cómo se va imponiendo una serie que llaman recomendaciones y que comienzan en Homtein, J-O-M-T-I-N, que es la capital de un país asiático. Perdónenme que se me olvidó el nombre. Si alguien tiene su computadora, Homtein, ¿de dónde es capital? Así es como le hago con mis alumnos en la clase, cuando están viendo, porque no sé qué están viendo, le digo, venme por favor en esa computadora, Homtein, ¿de qué país es capital? Así les hago para que no se me duerman o para que no se me vayan a otro mundo con el telefonito. En Homtein, en 1990, se hizo una Declaración Mundial sobre la Educación para Todos. Y ahí empieza el proceso neoliberal en el ámbito global. Y ahí se empieza a hablar de una idea central que es posibilidad de acceso a la educación. Se va inventando un lenguaje, el neoliberalismo cambia el lenguaje para imponerse no de manera
brutal, así fea, si cambia el lenguaje, lo hace suavecito. Y en materia educativa habla de la posibilidad de acceso a la educación. Todo ser humano debe tener la posibilidad de acceso a la educación, pero ya no le llama derecho a la educación. Le quita la palabrita derecho a la educación, porque el derecho es exigible. La gente pelea por sus derechos, nos gusta pelear por nuestros derechos. Algunos salimos a la calle y gritamos, y pataleamos. Homestein, 1996. Y empiezan las recetas, empiezan a aparecer las recetas, que el Estado no se meta tanto, que hay que buscar que colaboren otras fuentes de ingresos, que la educación no corra solamente a cargo del Estado, sino que pues también algunas empresas les entreguen recursos, pero sobre todo que paguen los beneficiarios de la educación, porque la educación es un servicio, ya no es un derecho, es un servicio, y los servicios se pagan. Si ustedes tomaron el metro para venir acá o lo pagaron, o si se van en el metro ahorita lo van a tener que pagar, es un servicio. Entonces, así se empieza con suavidad a cambiar la terminología y la ideología en torno a la educación. Entonces no es casual que en la UNAM aparezca aquellos documentos que se llamaron fortalezas y debilidades de la UNAM, ¿se acuerdan? Sí, porque algunos anduvieron en la huelga, ya los reconocí. ¿Cómo de que no? De Carpizo, del rector Carpizo. Del rector Jorge Carpizo, fortalezas y debilidades de la UNAM. Y ahí se empieza a decir, bueno, pues que haya unas cuotitas así suavecitas, que primero sean voluntarias. Así dijo el Fondo Monetario Internacional. No les digas tan de golpe porque no se vayan a enojar. De todos modos se enojaron afortunadamente los muchachos, que si no, habría cuotas en la UNAM. Por supuesto que habría cuotas en la UNAM. Y todavía pagan 20 centavos cuando se inscriben ustedes. Y entonces, aquí van a encontrar, para no repetir y que podamos platicar e intercambiar puntos de vista con ustedes, para que ustedes intervengan todas y todos, también como yo. Así es como se fortalece la elitización de la UNAM, porque cae en un terreno propicio con la ley del 45 y la globalización neoliberal. Nomás que ocurrió el fenómeno de la gran huelga del 99-2000, que duró 9 meses, que es la que ha durado más en la historia de la UNAM, y esos muchachos irredentos nos hicieron el favor de impedir la neoliberalización de la UNAM, no de toda la educación del país, porque hay al interior de México universidades públicas que cobran cuotas. Ni modo, todavía, tarea pendiente. Pero afortunadamente en la UNAM se consiguió pararlas. Diré que entonces en esta casa de estudios es necesario si hay transformación en México, pues aquí también debe haber una especie de transformación, no en el mismo sentido, porque no queremos que aquí se repita lo de Ayotzinapa, pero con su propia lógica. Aquí también debe haber una suerte de cambio, de modificación, de transformación, pues que amplíe los caminos de la participación de los universitarios en la toma de decisiones. Porque ya tuvimos un congreso, se ganó un congreso. Cuando el movimiento se transformó en Consejo Estudiantil Universitario, ganó un congreso. Pero lamentablemente fue el congreso del frontón cerrado, y ahí se quedó en el frontón cerrado, desgraciadamente. No hubo transformaciones de fondo con el congreso del frontón.
Necesitamos transformaciones de fondo en el quehacer de la universidad. Una universidad para que el siglo XXI, todo el siglo XXI, sea un proceso de cambio y que la universidad ayude a la transformación que necesita México. Porque sí necesita la transformación y hasta hoy no tenemos claro hacia dónde va. Porque también ocurrió lo que al principio dije, les dije que el mundo estaba en una fase incierta. Bueno, pues también las fuerzas del cambio están en una fase incierta. Porque en el pasado reciente había referentes. La gente decía, yo soy prosoviético y yo digo que hay que seguir el pensamiento, viene de la URSS. O otros decían, no, pues yo soy como la insurgencia latinoamericana y a mí me gusta la revolución nicaragüense con el sandinismo por delante. Había referentes históricos, el maoísmo, hoy no hay referentes históricos. O están muy opacados los referentes históricos. 40 años de neoliberalismo, 40 años van de neoliberalismo y todavía no sabemos cuánto dure la caída del imperio. Todavía no sabemos, porque ojalá cayera así, pero puede caer así, y entonces todavía no sabemos. En ese lapso necesitamos que la transformación, que la universidad participe en un verdadero proceso de transformación, una transformación que nos lleve a reconstruir un país sobre bases justas, sobre bases firmes, no sobre el modelo neoliberal. Les voy a narrar, para terminar mi participación y escuchar la de ustedes, en qué sintetizo el fruto de 40 años de este modelo. Hace menos de un mes se publicó un informe de Oxfam. Oxfam es una organización vinculada con universidades norteamericanas, no es ningún partido comunista, no vayan ustedes a creer que es el más radical de los radicales, no, es un organismo que ha estudiado el devenir y que produce documentos. Bueno, hace poco publicó Oxfam un documento analizando la economía de México y nos dijo, Oxfam, en México hay 14 personas que manejan 8 de cada 100 pesos. Y yo dije, madre mía, porque mi mamá siempre la ando yo invocando. Dije, madre mía, ¿cómo es posible? Eso quiere decir que los otros 150 millones de personas menos 14 manejamos 92 de cada 100 pesos. Fíjense nomás la diferencia que hay entre los que tienen el dinero y los que no lo tienen en México. Y Oxfam es filial de una universidad norteamericana, no me vayan a decir, no, pues es que vino Enrique, que es del Partido Comunista, de no sé, no. Oxfam, léanlo, ahí está en internet. Pero dijo otra cosa todavía peor que esta. Dijo, si juntamos a todos los otros 290 ricos de México, ultra ricos les dijo. Esos son los ultra ricos, porque dijo, también hay ricos, pero los ricos ya ni tan ricos son, ultra ricos. Si juntamos a los otros 240 y tantos ultra ricos de México, entre todos manejan 60 de cada 100 pesos. Eso les da idea de cómo está concentrada la riqueza en México. ¿Me das chance de contestarte en 15 minutos? Voy. Entonces, el hecho es, Oxfam, y todos lo vemos todos los días, da cuenta del fenómeno de que el capitalismo en su fase más brutal, que se llama neoliberalismo, este capitalismo voraz, atroz, inhumano,
genera una concentración de la riqueza fuera de toda razón, de toda racionalidad. Eso no tiene sentido. Pongan ustedes que no sean las 14 personas, yo lo traduzco 14 grupos financieros, porque pues las personas son individuos que representan multitud de intereses, ¿no? Digamos 14 grupos financieros. Si esa enorme concentración no puede dar lugar a una sociedad sana, no es pensable eso en ninguna parte del globo, en ninguna parte del mundo. Bueno, los cambios que yo veo que necesita la UNAM, necesitamos que se incorpore a esos procesos, a estudiar ese tipo de fenómenos, a trabajar ese tipo de fenómenos, a formular ideas nuevas sobre ese tipo de fenómenos para que seamos capaces de contribuir a un mundo de paz, de justicia, de libertad, de fraternidad, de sororidad. Gracias, maestra María Esther, gracias a ustedes por escuchar. Gracias al doctor Enrique González Ruiz. Yo creo que nos ha dejado una excelente reflexión para pensar en varias preguntas. Yo ya hasta apunté aquí algunas que pueden, en todo caso, también ustedes ahorita en un momento levantar la mano. Y aprovecho nada más para mencionar también, aunque sea después de la intervención del doctor Enrique González Ruiz, que nos acompaña también el profesor Facundo Jiménez Pérez de los SHs, que ha sido organizador e invitó al doctor Enrique González Ruiz a esta conferencia. Y entonces, de una vez, el agradecimiento, maestro, por supuesto, y al compañero profesor Efraín, que está pues en este momento haciendo la grabación, y que parte de lo que sucede en la UNAM ha sido pues estas desigualdades y esta elitización terrible que se observa como parte de toda esta argumentación que nos dio el profesor Enrique respecto de lo que impone en un momento dado también este neoliberalismo en nuestra Universidad Nacional. ¿No? Y entonces damos la palabra a alguno de los muchachos que quiera, o de los compañeros profesores también, por supuesto, presentes, y que bueno que nos acompañan para hacer o comentario, pregunta, lo que gusten comentar. Entonces, adelante, maestro, por favor, ¿sí? Le doy el micrófono. Sí, por favor, maestro, para que... Ay, perdón, si no... bueno, gracias. Gracias, que sí. Pensé que estaba más cerquita, yo creo. Cuando dijo muchachos... no, muy bien. Bueno, gracias. Era yo guapo y el muchacho ya se le quedó lo guapo, nada más. Bueno, aquí, platicando con el maestro Ruiz, yo he tenido varias pláticas con el maestro y pues concuerdo con muchas de sus ideas. El concepto de universidad es un concepto más económico que educativo, porque ya lo platicamos muchas veces y parezco disco rayado en este sentido, pero la universidad nace de la economía al juntar muchas personas en un poco espacio. Estas personas necesitan servicios y gran derrama económica. Entonces, la universidad como concepto es un ente económico, porque junta muchas personas de poco espacio y genera ingresos. Entonces, esto viene desde el medievo. Aquí en la universidad, pues, no hemos avanzado nada. Yo estuve en el proceso de elección de designación, o elección, mejor designación del rector, y al platicar con los diversos candidatos
que son de la, que dice el doctor, que no son de la casta dorada, sino del conglomerado burocrático de la universidad. El doctor Icaza me dice que esta universidad es un sistema feudal, y pues al momento y todos los procesos que he visto, ellos tienen ese concepto de esta universidad. La universidad es, el rector es el rey, pues la junta de gobierno son los oráculos, o los cortesanos, los directores de facultades e institutos son los feudales que pueden hacer y deshacer lo que quieran en su feudo mientras brindan pleitesía y controlen su feudo. Entonces, ese concepto lo tiene la burocracia que gobierna la universidad, pero el problema no es ese, el problema es que ellos lo tienen. El problema es qué hacemos nosotros para decirles que eso no debe pasar en la universidad. Hemos visto muchos escándalos de corrupción, de imposiciones de directores que pues nada que ver con los intereses de la comunidad universitaria o de la universidad, y aún así yo he participado y siempre voy a las pláticas con los oráculos, con la junta de gobierno, y digo, oiga, pues es esto y aquello, y como dice el maestro Ruiz, pues me escuchan, pero quién sabe si me toman en cuenta o qué dirán respecto a mi participación, que al final una de mis participaciones fue en la designación de la dirección del Instituto de Jurídicas, que había dos figuras. Uno, la doctora Condó, que ya sabemos que es del ITAM, abogada general, que tuvo un mal papel en la universidad como abogada, y otro era un doctor que tiene un panel en la ONU de derechos humanos y todo eso. Pues obviamente yo por el doctor Corso, y me pregunta la junta de gobierno, oye, ¿por qué interés político tienes al apoyar a este doctor? Digo, pues mi interés es más que el Instituto de Jurídicas tenga relevancia internacional con el panel que tiene este doctor. Pero ¿cuál fue la decisión de la junta de gobierno? Pues nombraron a la doctora Control, así como que pues creo que no me escucharon y demás. Y lo malo es que buscamos los que vamos a la designación sabiendo que las reglas que existen en esto de la junta de gobierno, que no nos hacen caso, pero de todos modos es una forma de expresar y de confrontar a esas autoridades manifestando nuestra posición. Pero como dice, somos 400,000 alumnos, profesores, trabajadores de esta universidad, y 15 oráculos nos gobiernan, y nosotros así como que nos quedamos impávidos y aceptamos la decisión, a pesar de que no tenemos un mecanismo jurídico de impugnación de esa decisión, pero sí tenemos una forma política que nos toman en cuenta. Yo preguntaba a la junta de gobierno cuáles son los criterios para la elección de los diferentes de los directores y demás. Pues no hay criterios. El único que me contestó fue el doctor Valenzuela. El doctor Valenzuela me dijo, el único criterio es la ponderación. ¿Qué es la ponderación? Ver cómo está la situación y poder imponer a que tú quieres, o si la comunidad universitaria reflexione y se mueve en ese sentido, imponer a un gris que no tenga tanta relevancia política, pero que siga protegiendo los intereses de esta casta dorada o de la élite, y no viendo los intereses de la comunidad universitaria, de todo esto. Entonces, aquí lo que me causa gran resquemor es que somos 400,000 contra 15, y que ellos pueden hacer y deshacer lo que quieran, y nosotros no nos movilizamos, ni mucho menos. ¿Hasta cuándo nos movilizaremos? Hasta que exista una ley orgánica favorable a nosotros y que podamos tener un medio de impugnación hacia ellos, o hasta que ellos actúen de manera como la imposición de las cuotas hacia los alumnos o algo más así. Hasta ese momento nos movilizaremos, o hasta dónde serán los agravios que podemos aguantar. O a veces hasta hay profesores que
la asignatura que definen ese modelo, a pesar de ganar 2,000 pesos al mes, dicen, no, pues ese modelo pues, me parece muy y mientras tanto la burocracia dorada gana 140,000, 100,000 pesos. Eso es para los dulces, mientras lo que se puede desviar en las licitaciones y demás. En una de las pláticas nos decía una profesora que era arquitecta que muchos de los bienes culturales de la universidad han ido desapareciendo como cuadros del virreinato, pues, artesanías que están alrededor de la universidad, de repente desaparecen, quién sabe si fueron rematados, fueron ocultados o qué haya pasado eso. Entonces, y sí se ha dado la privatización de la universidad, de la UNAM, si bien no se dio la privatización en las cuotas, pero sí se dio en los servicios conexos, en las copias, en los comedores. Uno de los grandes casos es hoy en la Facultad de Derecho, en las opciones de titulación, está la tesis, tesina y los diplomados. Los diplomados cuestan entre 20 y 30,000 pesos. Y cuando empiezas a hacer una tesis, una tesina, te dicen que el tema es muy sobreestudiado y que mejor que busques otro, y te dan tanto trámite administrativo que te tienes que ir al diplomado y tienes que pagar tus 20 a 30,000 pesos. Y también me enteré que no es solo en la Facultad de Derecho, sino también en arquitectura y diversas facultades, que también es lo mismo. Es una forma de privatización. Si podemos nosotros hacer una tesis aportando algo a la universidad o a México, nosotros hacemos un diplomado donde nos sentamos horas ahí y pasamos los exámenes y ya somos titulados, pagando los 25,000 pesos, y ahí no aportamos nada ni a la universidad ni a México. Entonces, somos 400,000 personas que nos gobiernan y 15 toman las decisiones hacia nosotros. Todo es culpa de ellos, es culpa de nosotros, porque se llama ciencia y paciencia de nosotros mismos. A pesar de que vemos esas situaciones, no hacemos nada o a veces hasta las alabamos. Gracias. Gracias, maestro. ¿Puede dar su nombre, maestro, por favor? Maestro Aurelio Tulio Hernández Álvarez. Gracias, profesor. Muy amable. ¿Alguno de los muchachos quiere hacer alguna pregunta? O compañero, por favor. Compañero, profesor también. Bueno, el tema se presta, ¿verdad?, para los comentarios sobre la UNAM. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Buenas tardes, Enrique, compañera. Ay, gracias. Qué oportuno igualmente es esta actividad. También porque, como varios los aquí presentes, son parte activa de las actividades que, como un esfuerzo, uno de tantos, ¿no?, así que creo reivindicados, porque ha habido muchos esfuerzos, ¿no?, por transformar esas estructuras medievales anquilosadas en la universidad pública en nuestro país, en ese sentido. Es importante que esa universidad medieval, ¿no?, sembrada inicialmente en los tiempos iniciales de la colonia, en 1551 o 53, 51, sí. por ahí, digamos, no ha dejado de sacudirse a pesar de los cambios históricos. ¿Sí? Esa estructura de configurar, ¿sí?, los cuadros que preserven esa sociedad excluyente. Igual, en los tiempos de la Reforma hubo cambios, y no cambios en el país, pero no cambios fundamentales cuando logró configurarse el Estado Nacional Liberal en nuestro país con las guerras de reforma. Igual durante los tiempos de la Revolución, en 1913-14, hubo un cambio también, y no pasó, así como dijo el doctor Enrique González Ruiz. Mientras que en el Cono Sur había una serie de inquietudes que incluso fue y se nutrió de las luchas que en Italia, en Francia,
en varios lugares de Europa, los migrantes llevaron. Y es lo que nos nutrió ya desde finales del siglo XIX y principios del XX para configurarse en los grandes movimientos de protesta de Córdoba, Argentina, en ese sentido. Y que ellos lograron a pulso la autonomía universitaria en Córdoba, Argentina. En México se le concedió a la UNAM la autonomía como parte del arreglo que configuraba al Estado corporativo. Fue un acuerdo entre Vasconcelos y Plutarco Elías Calles, en ese sentido. Estaban configurando la nueva forma de dominio, en las cuales seguiríamos, y desde el Estado, desde las estructuras mismas anquilosadas en la UNAM, formándose los cuadros para poder mantener, como dijo nuestro profesor Eduardo Galeano, para seguir manteniéndonos como sirvientas de los núcleos hegemónicos de la reproducción capitalista. Así sucedió. Y en esos años, justo, es cuando se crea el PNR, ¿no? No es casual. La autonomía la arregla Vasconcelos con Plutarco Elías Calles. Después bien, una transformación en los tiempos de Cárdenas, de PNR en PRM, ¿no? Y finalmente en 1945 se establece, se impone la actual ley orgánica en ese sentido. Pero en esos tiempos estaba ahí establecida como ley orgánica. No fue sino hasta finales de los años 70, cuando Demetrio Vallejo fue diputado, después de salir de la casa. ¿Sí? Es cuando se logró, por empuje de él, el que se instituyera la autonomía universitaria como un derecho constitucional. Fue en esos años, 1979, creo, ¿no? Y fue Demetrio Vallejo quien la encabezó, quien retomó esto. ¿Por qué comento este recuento histórico? Porque con humildad y brillantez, el esfuerzo que varios compañeras y compañeros estamos desarrollando, ¿no? Bajo la iniciativa, ¿no?, de la diputada Inés Parra en la Cámara de Diputados, tratando de configurar una serie de cuadros de ideas para proponer, para buscar también construir una narrativa que arraigue en la sociedad, en las comunidades universitarias, esa urgente necesidad por transformar esas anquilosadas estructuras que no solo en la UNAM, en todas las universidades, las leyes orgánicas federales y nacionales, ¿no?, tienen la misma estructura, ¿no?, antidemocrática. Lo que se logre va a ser punto de arranque para transformar las demás. Y claro, ¿dónde se reproducen los cuadros de la situación retrógrada en países como nuestro país? En esas universidades, no obstante ser públicas, en ese sentido. Yo soy un profesor investigador de la UAM, Azcapotzalco. Yo estudié aquí en la UNAM, mi alma mater es la UNAM, primero Facultad de Economía, después aquí, en Porras. Y efectivamente, con el documento Fortalezas y Debilidades, Jorge Carpizo, siendo rector, nos quería imponer el primer madrazo hacia la privatización, no solo de la UNAM. Si lo lograban hacer en la UNAM, lo iban a hacer en todo el país. Y claro, ¿qué nos levantamos? En esos tiempos, yo estaba transitando de economía a ciencias políticas. Levantamos al CER, como quiera que sea, con todo el encerrón en el frontón cerrado, digamos, pero digamos, paramos ese primer madrazo, ¿no?, de privatización
el cero. Espero que no me vayan a criticar, pero ahí también, como delegada de ciencias, actuó de una manera muy fuerte Claudia Sheinbaum. Ella era una de las delegadas. Y bueno, otros de los delegados de la Facultad de Medicina, ¿no? El doctor Gatel, ¿no? Era uno de los delegados, ¿no? Una rotatividad, una democracia de rotatividad se ejerció en los tiempos del CEU. Yo viví esa etapa, levantamos esta estructura y paramos el primer madrazo de la privatización, efectivamente. Quiero terminar con lo siguiente. Desde el 94 a la fecha, soy profesor investigador en la UAM Azcapotzalco. Yo no conocía Azcapotzalco ni la UAM. Teníamos una forma de actuar desde siendo estudiantes en los años 80 a través del Consejo Estudiantil de Solidaridad Obrero Campesina, el CESOC, del cual formaban parte varios, entre ellas Claudia. Y estalló la huelga en la UAM. Y entonces, como así, llevábamos un seguimiento de todos los conflictos, decidíamos dónde ir para tener información de primera mano. Entonces yo decidí ir a Azcapotzalco. Yo conocía a Azcapotzalco, pero era un reto muy interesante. Y durante la huelga me puse a estudiar el estatuto del Situam. Me puse a estudiar el contrato colectivo. Y eso me dio la pauta para que después ya pudiera entrar a la UAM con un conocimiento de causa. Termino diciendo lo siguiente. En la UAM hay 9 iluminados que dominan la comunidad universitaria en la UAM. Son 5 unidades académicas. 3 son las iniciales: Xochimilco, Iztapalapa y Azcapotzalco. Ahora hay otras 2 unidades Bonsai. Ese es, Lerma y Coajimalpa. En Coajimalpa no llegan ni a 6,000 estudiantes. En Lerma no llegan ni a 3,000 estudiantes. Y tienen la misma asignación presupuestal, la misma estructura de mando. Entonces, es el medievalismo. Pero claro, la misma estructura en la ley orgánica. Por eso es importante, creo que esta lucha que debemos de desplegar todos en ese sentido. Urge para poder transformar la sociedad que desde las universidades públicas empujemos en ese sentido, empezando por la plena democratización de nuestras universidades. Muchas gracias y disculpen por extenderme. Yo soy Adolfo Morales Valladares, también trabajador académico, ¿no?, de la UAM Azcapotzalco, Departamento de Economía. Ya este año cumplo 30 años. Muchas gracias. Bueno, gracias, muy amable. ¿Alguno de los muchachos quiere realizar alguna pregunta o comentario? Muchachos, ¿quieren dirigir alguna pregunta al doctor Enrique González Ruiz, por favor? ¿Quieres acercarte acá? Sí. Gracias. Está chiquito. Da su nombre igual que los maestros, ¿no? Por favor. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Víctor González López y le quería hacer una pregunta, profesor. Sí, ¿cómo no? ¿Qué sería más justo? Dijo que no se acerca, lo acerca. Habría que hacer un cambio para algo más justo. En ese sentido, ¿qué sería más justo que algo que funciona y funciona en el marco internacional? A ver, si le entendí bien. ¿Para la propia Universidad Nacional o en general para todas las universidades? ¿Cómo lo planteas? Pues para la universidad, o sea, hablábamos de la universidad, lo justo. No sé. ¿Qué sería mejor? Lo que sería más justo o mejor para transformarlas, para cambiarlas a las universidades.
¿El qué? Bueno, está bien. ¿Sí? ¿El qué? Bueno, le damos Sí. el micrófono al profesor y contesta. Y en un momentito, si alguien más se prepara, muchachos, hacen o pueden hacer alguna otra pregunta al maestro todavía. ¿El qué hacer? Pregunta el compañero. El qué hacer es donde siempre batallamos todos, sufrimos. Pues sí, criticas y sí dices, ¿y ahora qué? Bueno, pues, Claro. pues el momento es complejo y la circunstancia es difícil, entonces lo que hay que tratar, pues como siempre, quienes coincidimos, quienes pensamos en la idea de cambiar esta realidad en la que estamos, pues seguir buscando las coincidencias, tratar de ir amarrando compromisos cada vez más fuertes y cada vez más firmes para sacar adelante los pendientes, los muchos pendientes que tenemos. Si yo entiendo bien lo que ocurre en la universidad en este momento, es de amplia dificultad porque yo acabo de vivir el cambio en la dirección de la Facultad de Economía y hagan de cuenta que no sucedió, que nadie se dio cuenta. Fue como un hecho normal que quitaran un director y pusieran otro. Y la verdad es que sí se preocupa uno porque ni una reacción de acá, de allá, ni de ningún lado. Y eso pues hace a uno pensar en su propia actividad y en sus propias decisiones respecto a cómo continuar participando. El compañero también dice cuál es lo justo. Lo justo en este momento, eso es una palabra muy fuerte, porque ¿qué es lo justo? Lo justo es seguir participando, eso que no tenga la menor duda. Pero ¿cómo? Aquí el maestro estuvo en el proceso de cambio de rector y pues trae una experiencia importante que hay que transmitir, y hay que, incluso si puedes, escríbela, maestro, y échala a volar con volantes y lo que se pueda para que se sepa, pero a fin de cuentas resultados efectivos tenemos casi cero, así con todo respeto, ¿no? Casi cero porque pues se reprodujeron ellos mismos y son ellos mismos y están actuando ellos mismos de la misma manera como lo han hecho siempre, o sea, no se ve ninguna sensibilidad de cambio en nada, de nada, ¿no? De modo que pues hay que seguir estudiando, que nos juntemos en eventos como este, donde intercambiemos los poquitos o los muchos que seamos siempre y sigamos planteando y preguntándonos qué hacer. Por lo pronto, pues hay que buscar entre todos que reinstalen a los compañeros de ciencias, pues nomás faltaba, era nomás. Si no vamos a lograr ni eso, pues entonces ¿qué canijos vamos a lograr? No vamos a lograr el cambio estructural. Entonces, esas son las pequeñas luchas que van juntando el arsenal con el que nosotros vamos a tratar de modificar las estructuras de estas instituciones tan complejas. Y diré para terminar que yo tengo un gran defecto, soy irremediablemente optimista. Este panorama que veo y que les describo, porque no les quiero echar mentiras, pues es como yo lo veo, se los digo. Pero este panorama yo lo veía antes de la huelga del 99, antes. Les decían a los muchachos la generación X. Acuérdense, Facundo, la generación X. Ni estudian ni trabajan. Esos no van a servir para nada. Ninis. Eso se pensaba, era generalizado en ese momento, en 1998-99. Lo tengo muy presente. Pues esa generación fue capaz de parar el neoliberalismo en la UNAM, ni más ni menos.
Bueno, pues ahí está el ejemplo. Ese es el ejemplo, tratar de ver cómo podemos aportar para en la construcción de fuerza y seguir listos para cuando el movimiento emerja y nosotros estar ahí acompañando. ¿Cómo no? Yo comparto este optimismo del profesor en términos de la esperanza en los jóvenes, en ustedes muchachos, en los alumnos, no necesariamente o exclusivamente con este tipo de eventos. Yo sé que afortunadamente están al pendiente con respecto de lo que sucede en la UNAM, pero también lo que sucede en el país. Entonces, la idea es, como dice el profesor Enrique González Ruiz, ir participando, además de enterarnos, hacer algunas cosas al respecto. Y aquí reitero de una vez, antes de que se me vayan todos, nos acompaña hoy el compañero profesor Efraín, en relación no solo a este apoyo con respecto de la transmisión del evento, sino en relación a que estemos pendientes también los profesores, los académicos, y en este caso que se enteren los alumnos, que desafortunadamente hay colegas profesores que han prácticamente despedido de algunas facultades, como en el caso de ciencias, que además de meter juicio, un proceso judicial y lo ganan, resulta que pues todavía no se les reinstala, ¿no? Y entonces esta situación es parte de estas características universitarias que se repiten no solo en ciencias, sino en algunas otras escuelas también, para que podamos hacer algo al respecto, ¿no? ¿Alcanza alguno de los muchachos, por favor? Sí, si eres tan amable, y después interviene maestro. Ay, por favor. Si das su nombre, gracias. Gracias, por favor. Ay, sí, gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Alexis Zacarías y la pregunta que me gustaría hacer al doctor es ¿de qué manera podría afectar los resultados de las elecciones de este año a la estructura de la universidad de aquí de la UNAM? Qué buena pregunta, ¿verdad? Sí, sobre la cuestión electoral y la Universidad Nacional, ¿no? ¿Cómo no? Claro que sí. De una vez que contestar. participe el maestro Facundo y Maestro ya que estamos ahí, Facundo, de una vez. Gracias, gracias. Muy Sí, bien. buenas tardes, soy el profesor Facundo Jiménez, del Colegio de Ciencias y Humanidades. Sí. Quisiera hacer rápidamente, dirigirme más que todo a los estudiantes, en ese sentido, porque nosotros ya tenemos memoria histórica, en ese sentido hemos resistido los embates, los agravios de las autoridades, ¿no? En ese sentido hemos participado en esto, y sí, hay que decir que somos trabajadores académicos en ese sentido, o sea, que somos la conciencia, pero que no hemos llegado en ese sentido a las bases. ¿Qué quiere decir a las bases? A los estudiantes, porque los estudiantes son, toda la historia de la universidad, los que han roto las estructuras, no del todo, pero sí han puesto en vilo a las autoridades, porque hubo un congreso en 1990, que ahí se planteó la modificación de la ley orgánica, pero no se pudo. Entonces yo creo que hay que seguir estudiando, como dijo muy bien el profesor, en ese sentido, porque hay que cambiar la narrativa. Estoy de acuerdo contigo, porque decir designación para mí es imposición. Ese es el cambio. Por eso ese decir la designación es caer en el juego que nos han metido siempre a las autoridades. Para mí es imposición. Nos han impuesto desde 1945 los directores. Y este país, compañeros, como lo han dicho muy bien acá, ha cambiado. Pero la universidad no ha cambiado en ese sentido. Entonces hay que cambiarla. Y les queda una tarea a ustedes, a los jóvenes, por eso me quiero dirigir más a los jóvenes en ese sentido.
porque los profesores somos sus aliados, simplemente. Pero por eso queremos hacer conciencia. Tenemos memoria histórica y tenemos a un rector de la Universidad de Guerrero que planteó un proyecto de universidad muy diferente, democrática. Hubo universidades democráticas. En 1933 hubo también los estudiantes no estuvieron de acuerdo con la ley orgánica en ese sentido. Claro. Se las impusieron en ese entonces. Entonces, compañeros, estudiantes, más que todo, si me explico, hay que estudiar la universidad, hay que cambiarla, porque ha cambiado este país. Y es cierto, históricamente ha sido la lucha entre las élites y las bases. Y en ese sentido ha cambiado la universidad. Antes era de élites, ¿sí? En 1551 eran las élites, pero ya a partir de los años 70 ya entró la gente toda, ya no eran las clases medias, y encontramos estudiantes ya de los sectores populares, que ahí estuvo el proyecto, la alternativa del Colegio de Ciencias y Humanidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué va a suceder? Estoy de acuerdo, va a haber la tensión entre las estructuras burocráticas y los estudiantes, porque ha cambiado este país. Es lo que quiero decir, y seguir estudiando y ser conscientes. Gracias. Ay, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Ay, gracias, que ya te tocó. Yo creo que vamos a tener que hacer el cierre, compañeros, sobre todo porque los auditorios, los salones de clase, ya ven que así hay otra conferencia, pero sí en función de nuestros compañeros administrativos que tienen que hacer la entrega, el cierre, el regresar micrófono, etcétera. Y entonces quiero agradecerles que estuvieran aquí presentes, que pudiéramos comentar, aunque fuera relativamente rápido, estos temas que para nosotros son fundamentales con respecto de la Universidad Nacional, con respecto de otras universidades y sobre todo con respecto de nuestro país, que podamos en un momento dado efectivamente transformar a partir, pues en todo caso también de donde nos corresponde como universitarios. Les agradezco mucho al doctor Enrique González Ruiz, a todos los presentes y ojalá que haya oportunidad de vernos próximamente. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, sí, cómo no. Ay, sí, cómo no. González Ruiz, ay, claro. Que él siendo actor directo de la Universidad Pueblo, que nos vaya compartiendo como parte de estas búsquedas, claro, que tenemos que rescatar esa experiencia. Ya ahorita fue el tiempo, pero en sus momentos, lo platicamos y organizamos una serie de sesiones, porque les tengo una noticia buena. Y ahorita le digo al muchacho que nos puso la banderilla, no creas que se nos olvidó. Mira, va a salir en mayo un libro que se llama La Universidad Pueblo, un proceso traicionado. Lo escribí yo. Ah, qué bien. Ese libro lo publiqué en 1989, ya se me había olvidado, y algún editor de esos que son muy aguerridos y muy peleadores me dijo, vamos a publicar. No, hombre, ¿para qué? Si eso pasó hace mucho. Bueno, para no hacer el cuento largo, me convenció y va a salir La Universidad Pueblo, un proceso traicionado. Lo presentamos aquí donde se pueda, claro, y platicamos sobre él. Ay, por supuesto que sí. Y alcanzamos a contestar al compañero, chavito, por favor, no perdóname. Pues tú dices nada más ni nada menos que las elecciones no cambian las estructuras de la sociedad, y tienes todísima la razón. Pero las elecciones son un campo, yo tengo una visión, las elecciones son un terreno de lucha donde participa mi pueblo. Entonces yo voy con mi pueblo a donde él vaya. Yo no desdeño ningún terreno de lucha donde esté participando mi pueblo. De modo que si hay que aportar algo ahí, hay que hacer para que quede lo menos malo posible,
pues hay que hacerlo. Habrá ocasiones en que de plano no, porque está todo pero en esta circunstancia histórica me parece que hay la posibilidad de abrir la rendija que está hoy de este tamaño, a ver si le hacemos un portón donde pueda transitar contingentes mayores para una lucha de fondo que es la que queremos todos. Nosotros sí queremos el cambio de las estructuras, por supuesto que eso es lo que pretendemos, pero si hoy solo logramos reinstalar a los compas de ciencias, es ampliar la rendija. Vámonos sobre eso, vamos a pelearlo. Por los presentes una cartita a la jornada diciendo, oigan, no se hagan tarugos, si ya hay una resolución ahí, y ya algo es algo, dijo un calvo cuando un pelo le salió. Gracias por la pregunta. Gracias. Muy amables por todo los presentes. Gracias, hasta luego, compañeros. Muchas gracias, maestra. Al contrario, está